Hablar de cáncer de colon es, digamos, es un tema muy amplio, muy vasto. De hecho, se denomina cáncer colorectal, porque digamos, el intestino grueso está dividido en colon ascendente, colon transverso, descendente y colon sigmoide y recto. Toda esa estructura que te estoy contando tiene anatómicamente casi que la misma distribución. Entonces, cuando hablamos de enfermedad o cáncer colorectal, es la enfermedad oncológica que se presenta en todo el trayecto de lo que te mencionaba. Principalmente, te digo, el cáncer colorectal a nivel mundial está entre los 3-4 primeros tumores más, digamos, que tienen mayor incidencia. Y de hecho, el número de casos de cáncer colorectal viene en aumento debido a todos los cambios en los procesos de alimentación. Piensa que el cáncer de colon, la mayor incidencia, o el cáncer colorectal, su mayor incidencia es en el adulto a partir de los 50 años y casi que el 60-70% se presentan en pacientes mayores de 70 años. Sin embargo, con todos los cambios en los procesos de alimentación, el sedentarismo, la ingesta de alcohol, el cigarrillo, que curiosamente con todo lo que ha salido, la gente cambia el cigarrillo por el vape y por otras cosas, y todo eso igual sigue siendo tóxico. Entonces, aunque no lo creas, el cigarrillo es uno de los agentes cancerígenos más potentes que existen y de hecho puede causar cáncer desde piel, desde labio hasta el ano, pasando por todas las estructuras anatómicas que estén en la mitad. Entonces, sobre todo en su distribución, el cáncer colorectal abarca o es muy similar entre hombres y mujeres, un poco más frecuente en hombres, muy poco, pero un poco más frecuente en hombres. Y como te decía, que se presenta en adultez mayor. No es un cáncer que sea común en pacientes de 25, 30, 35 o 40 años. Pero con digamos, todas las alteraciones en los procesos de alimentación, la gente ya no consume mucha fruta, no consumen fibra, se ha disminuido la ingesta de vegetales, se comen muchos alimentos ultraprocesados, las carnes frías, ¿sí? El aumento en la ingesta de carnes rojas y disminución de pronto en las otras carnes que son un poco más sanas, como el pescado y las carnes blancas, genera de que obviamente haya un mayor presentismo de alteraciones premalignas, como son los pólipos, ¿sí? El estreñimiento, la disminución en la ingesta de agua, todo eso genera que a nivel intestinal no haya un adecuado funcionamiento. Ese funcionamiento inadecuado genera lesiones premalignas, como son los pólipos gastrointestinales o los pólipos intestinales. Es difícil, o sea, cuando hay un pólipo a nivel intestinal, los pólipos, digamos que son lesiones premalignas, van evolucionando y depende de su tamaño, depende de su estructura anatómica, pueden ser normales, lo que son los pólipos más comunes, adenomatosos, pero hay otros que tienen o tienden a transformarse. Por eso muchas veces vas a ver que hacen endoscopias y en la endoscopia cuando ven pólipos los retiran. Dicen pólipo sésil, etcétera, etcétera. No, los cortan, los quitan. Los quitan porque sirve quitarlos porque muchas veces cuando son pólipos que son atípicos, tienen características atípicas, eso se debe enviar a biopsiar. O sea, se debe enviar a un estudio anatomopatológico. Y ese estudio anatomopatológico es lo que te va a dar una directriz de si es normal o es anormal, ¿sí? Y como te decía, digamos, cuando los pólipos tienen mucho tiempo, lo que ocurre es que van convirtiendo su celularidad en una celularidad oncológica o cancerígena, maligna. Por lo tanto, te ayuda el hecho de que tengas unos buenos hábitos de alimentación y mantengas unos buenos hábitos gastrointestinales a que no tengas un aumento en la presencia de enfermedades premalignas.
Hoy la juventud consume todo lo que yo te decía. Y ese consumo lo que ha hecho es que el cáncer colorectal se presente en pacientes cada vez más jóvenes. Entonces, por eso incluso hoy las endoscopias o las colonoscopias ya se están enviando en pacientes a partir de los 45 años. Incluso antes, si tienen algún antecedente familiar de cáncer colorectal o tienen alguna alteración de estas que te mencioné. O sea, sí puede ser hereditario. Tiene factores hereditarios, claro que sí, tiene factores hereditarios. De hecho, a predominio del colon derecho, pero casi que, te digo, es muy, o sea, es muy presente el factor hereditario en la enfermedad oncológica colorectal. Hay que tener en cuenta que el cuerpo siempre te da señales de alarma. ¿Cuáles son esas, doctora? Pero en el cáncer colorectal, cuando tú, o sea, la gente no tiene en cuenta las pequeñas señales. Cuando un paciente consulta o toma como un cambio notorio o drástico en sus hábitos regulares, por ejemplo, cuando presenta sangrado. Cuando un tumor sangra, realmente es porque el tumor alcanzó, digamos, la pared del colon o la pared colorectal está dividida en capas. Piensa que la vasculatura está en las capas más distales. Las células van progresando y obviamente las células oncológicas, no, las células cancerígenas van progresando y van buscando la facilidad para dividirse, para reproducirse. Entonces se acercan al nicho donde está el flujo de sangre o el flujo vascular. Bien, cuando se acercan al flujo vascular es cuando realmente se nutren y cuando los tumores crecen. Si yo tengo un tumor que está expresando un sangrado, es porque probablemente ya se ulceró o ya alcanzó un tamaño notorio como para que el síntoma principal no sea la pérdida de peso o no sea un comportamiento diferente en el hábito gastrointestinal, es decir, si normalmente tú defecas 1 o 2 veces al día o normalmente defecas 3 veces al día o 3 veces a la semana, eso es tu hábito regular, ¿sí? Sin embargo, si tienes estreñimiento, eso hace que tu hábito sea un poco inusual. Si presentas diarrea con mucha frecuencia, si muchos alimentos te producen irritación intestinal, si eres lábil a tener mala absorción, ¿sí? Todo eso te debe llamar la atención. Y quizá no esperar a tener un síntoma tan notorio como una pérdida de peso de 10 kilos, 12 kilos o una deposición con sangre, que es lo más usual, sobre todo en el cáncer rectal, más que el colorectal. Bien, entonces son muchos aspectos a tener en cuenta, pero que básicamente, como siempre lo digo, ante cualquier alteración o ante cualquier síntoma o sí, alguna alteración de tu hábito regular, de tu cotidianidad, debes consultar a tu médico, siempre, porque se debe tener en cuenta en todos los tumores y también en el colorectal, que entre más temprano sea el hallazgo de la lesión tumoral, es mucho más alta la probabilidad de respuesta. O sea, es más probable que a un paciente que le detectan un cáncer en un estadio 1 o un estadio 2 le vaya mejor que un estadio 3 y un estadio 4. ¿Sí? El estadio, como en todo cáncer, digamos, se establece de acuerdo a clasificaciones que son internacionales y que son universales, ¿sí? Todos las usamos. Entonces, una situación es el tamaño del tumor, que es lo que normalmente nosotros decimos la T, del TNM, N, que es el número o compromiso ganglionar que haya, y la M, que habla de metástasis, ¿sí? La enfermedad o el cáncer colorectal, digamos, es una enfermedad que cuando tú no notas estos síntomas que yo te estoy contando, es bastante silenciosa, ¿sí? Y expresa síntomas cuando ya los tumores tienen cierto tamaño. Entonces, por eso la regularidad de después de los 45 años empezar a hacer periódicamente las colonoscopias.
un médico tiene sospecha de cáncer colorectal, debe investigarlo. Y entre lo que te decía, nosotros en general en medicina somos partidarios. Fíjate que hoy toda la medicina está más direccionada a los estadios tempranos y a la prevención antes de que llegue la enfermedad, porque eso reduce los costos en salud. ¿Sí? Las enfermedades de más alto costo son las enfermedades que tienen detección más tardía. Piensa que el sistema de salud, una de las virtudes del sistema de salud es el acceso hoy en Colombia. En general, que es casi nulo el número que puedes conseguir de personas que no tienen una asignación de EPS. ¿Sí? Entonces, al tener acceso, lo primero es poder consultar. Lo segundo es que a través de los medios hay mucha difusión de lo que se debe comer, de cómo se debe comer, de lo que debes ingerir o no. ¿Sí? Entonces, fíjate que hoy por hoy hay, a nivel mediático se habla mucho de disminuir el consumo de azúcares. De hecho, me decías, medidas preventivas. Fíjate que hoy toda la comida viene etiquetada, si tiene exceso en azúcar, si tiene exceso en sodio, si tiene exceso en grasas, porque todo eso hace parte de los métodos de prevención para tratar de conseguir unos mejores métodos de alimentación, o sea, que la gente tenga mejores hábitos de alimentación. Bien. Esto que estamos haciendo hoy difunde mucho sobre cómo debemos vigilar nuestro cuerpo y qué métodos debemos usar para adquirir un buen proceso de alimentación y por consiguiente que nuestras buenas costumbres, nuestro buen comportamiento o nuestros hábitos nos lleven a disminuir la presencia de estas enfermedades. Entonces, una de las cosas es, y te lo dicen, hoy te lo dicen en todos lados, ingerir una adecuada cantidad de líquidos. Ya la gente no te habla de 2 litros de agua, muchos te hablan de 2 a 3 litros de agua diarios. Y si haces deporte, mucho más. Pero también la disminución del sedentarismo, eso es importante. Porque piensa que tu colon, tu intestino, se mueve de acuerdo a cómo tú te mueves. Una persona que está postrada o que está encamada es una persona que tiene un tránsito intestinal mucho más lento que una persona que camina. ¿Sí? De hecho, el caminar es un estímulo a que tu intestino genere motilidad, genere movimiento. En el sistema de salud está dispuesto, así como está todas las consultas de prevención y promoción, está la consulta en la mujer específicamente para ordenamiento de ecografía mamaria, mamografía. Igual todo eso está ya predispuesto, es decir, el adulto que consulta a su médico y tiene más de 45 años, casi por norma, hay que indicarle una colonoscopia, pero es de las primeras cosas que los médicos investigamos sobre los pacientes. ¿Cuál es cómo se comporta tu intestino? ¿Cuál es tu hábito intestinal? ¿Cuál es tu hábito de alimentación? ¿Eres sedentario? ¿Estás en sobrepeso? Entonces, todas estas cosas que los médicos vigilamos todo el tiempo nos orientan a solicitar de manera temprana los estudios correspondientes. ¿Sí? Entonces, no es que una colonoscopia se le hace a todos los pacientes, pero una colonoscopia sí está indicada en todo paciente mayor de 45 años. Una vez que tú tienes una colonoscopia que te da positivo para una lesión luminal, una lesión en el colon o por algún otro estudio, puede ser incluso una tomografía y detectas alguna lesión en la pared colorectal, obviamente que lo primero que uno hace es estadificar la enfermedad. Estadificarlo es lo que te decía, buscar qué espesor de la pared está ocupando la lesión, si oblitera o no la luz, buscar si hay adenopatías o ganglios asociados a la enfermedad y buscar si hay enfermedad a distancia, principalmente descartar que haya enfermedad a distancia. Cuando se hacen esta serie de estudios, si uno establece el estadio de la enfermedad, posteriormente se direcciona a tratamiento. Y hablando hoy de tratamiento, tenemos un arsenal terapéutico muy grande. Principalmente el cáncer de colon se trata de manera quirúrgica y posteriormente, de acuerdo al estadio,
y a la necesidad tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia. Hoy la ciencia ha avanzado mucho y en oncología principalmente ha avanzado a pasos agigantados. La inmunoterapia ha hecho que los tratamientos sean más dirigidos, más puntuales, más focalizados y generen menos toxicidad, ¿sí? Pero no todo se trata con inmunoterapia. Hay líneas de tratamiento que hay que seguir y esas líneas de tratamiento son de acuerdo a las guías de práctica clínica. Entonces, de acuerdo al requerimiento que tenga la enfermedad, obviamente alineas el tratamiento a la cirugía, a la quimioterapia, a la inmunoterapia, a la radioterapia. Y por eso decía, el arsenal terapéutico es hoy muy amplio. De hecho, fíjate que las cirugías cada vez son menos convencionales y la laparoscopia es casi que la cirugía laparoscópica para el cáncer de colon hoy ocupa un espacio muy grande, ¿sí? Principalmente por eso, porque la búsqueda de enfermedades tempranas hace que los costos en salud se vean reducidos, pero esos costos en salud se van a direccionar a inversiones en salud, inversiones en equipamiento. Hoy contamos con, por ejemplo, mejores equipos para cirugía, contamos con mejores equipos para tratamiento de radioterapia, contamos con terapias o quimioterapias que, si bien es una realidad, son más costosas, es por el desarrollo tecnológico que alcanzan, ¿sí? Pero hoy por hoy casi todo está orientado hacia la terapia blanco, o sea, voy a lo que debo tratar y eso va ayudado de todos los estudios, o sea, así como avanzó la ciencia a nivel terapéutico y aumentó el arsenal terapéutico, aumentó mucho el arsenal diagnóstico. Entonces, hoy tienes las pruebas genéticas que van muy en avanzada y esas son las que te orientan al mejor uso de los medicamentos. Mira, la realidad es que la estadística, te digo, a nivel más que Barranquilla, nosotros que somos Clínica Bonadona y tenemos un volumen de pacientes muy grande de toda la costa en general, tenemos el cáncer colorectal, como te decía, ocupando entre el tercer lugar, cuarto lugar, o sea, es bastante frecuente, ¿sí? En estadística. Lo bueno es que sigue presentándose en personas adultas mayores, con lo cual el screening de vigilancia, que es la colonoscopia, detecta enfermedades de manera muy temprana. Incluso te digo, yo que soy radiooncólogo, no tengo un gran volumen de cáncer de colon, sí lo tengo de cáncer de recto, ¿sí? Pero porque el cáncer de recto lleva tú tienes colon proximal y colon distal. El proximal es ascendente y transverso y el distal es descendente sigmoides, ¿sí? Y casi que en su totalidad son quirúrgicos y tienen una alta probabilidad de curarse, ¿sí? El cáncer de recto es más difícil de operar, sí se puede operar, ¿sí? Pero muchas veces pasa por tratamientos neoadyuvantes, es decir, le hacemos quimio, radioterapia, ¿sí? Buscamos erradicar la enfermedad, en muchos casos se logra, ¿sí? O controlar la enfermedad, de tal modo que ante un evento quirúrgico ese paciente logre el control completo de la enfermedad. Entonces hay bastante, digamos, hay mucho control que te permite que esas estadísticas bajen, ¿sí? Y lo que te decía, si bien los estilos de vida que hoy opta mucha gente, sobre todo la juventud, que no son saludables, son los que generan que este tipo de enfermedades aparezcan de manera más temprana, ¿sí? Pero seguimos educando, seguimos insistiendo para que esas incidencias bajen. Tener muy presente lo que te decía de los hábitos de alimentación, la adecuada ingesta de líquidos, consultar siempre a su médico, no dar por sentadas las cosas y cumplir una rigurosidad de consultas médicas una vez al año, si en caso de pacientes asintomáticos, y ante cualquier síntoma, obvio, consultar con la persona idónea, que es el médico. El contacto directo del alcohol con la mucosa genera irritación,
es decir, irritó la mucosa, altera la mucosa gastrointestinal completa. Pero el daño más grande que hace el alcohol no es directo. Ten en cuenta que él se absorbe, ¿sí? Él se metaboliza a nivel hepático y obviamente son submetabolitos, es decir, después de que se metabolizó, lo que hace daño es la permanencia de sus metabolitos en el organismo, ¿sí? Pero sí, él tiene una posibilidad de daño directo. De hecho, piensa que el alcohol se ha usado históricamente para limpiar heridas, ¿sí? Pero las limpia por esa posibilidad de que es un elemento o un químico que es citotóxico. Tú lo pones sobre un tejido y lo seca, mata las células, ¿bien? Entonces, obviamente, el abuso del alcohol genera que tengas enfermedades gastrointestinales tempranas, como pueden ser la gastritis, la úlcera gástrica, úlcera péptica, mucha dispepsia. Lo que me cuentas es que, por ejemplo, ingieres alcohol y te da ardor, eso es dispepsia. Y eso muy probablemente es porque tengas indicios de gastritis. Habría que entrar a investigar otras cosas. Por ejemplo, hoy por hoy se busca mucho la presencia de Helicobacter pylori en el paciente joven, porque tiene es tanto el mal hábito de alimentación que hay aumento en la presencia de Helicobacter pylori. Pero antes el Helicobacter pylori se determinaba o se encontraba, y es el principal productor de la gastritis, pero antes se determinaba por vía endoscópica. Hoy por hoy se hace una prueba de aliento y se puede determinar que hay Helicobacter pylori y se trata.